Por una cultura más política. Trabajo final presentado por Marco Antonio Reyes, Grupo 90007, Reyes 571. Introducción. La preocupación por la cultura política en la ciencia política surge en el contexto de las inquietudes por conocer las condiciones sociales que permiten el asentamiento y la consolidación de la democracia. En términos generales, se postuló que el tener una cultura política democrática era una suerte de requisito para el asentamiento de la democracia como régimen político. Cultura. Cultura es el resultado de efectos de cultivar los conocimientos humanos y afinarse por medio del ejercicio de las facultades del hombre. Esta es sin duda una definición válida del concepto considerado desde el punto de vista del individuo. Pero desde una perspectiva antropológica debe entenderse la cultura como el nombre que se le da a un sistema de valores, símbolos y actitudes con que un grupo humano responde a las solicitaciones y conflictos que provienen del mundo y de la existencia. Política. La política es la acción humana dirigida a la conquista, ejercicio, participación o influencia del poder en una sociedad. Cultura política. Es una síntesis de las aceptaciones precedentes. Se dice que la cultura política es el sistema de creencias basado en valores, símbolos y actitudes que caracterizan a una sociedad en relación con el fenómeno del poder. La corriente conductista enfatizaba la necesidad de construir unidades de análisis referente a la conducta humana que sirvieran de base común para diseñar ciencias especializadas. Esta perspectiva analítica planteaba considerar y explicar las conductas políticas desde la óptica de una concreta forma de organización institucional. La corriente conductista tiene como fin elaborar teorías con fundamentación empírica que fueran capaces de explicar por qué los seres humanos se comportan de determinada manera. Normas sociales, morales, religiosas y jurídicas. Desde antes de nacer nos encontramos sujetos a determinadas reglas sin saberlo. Sus movimientos, desarrollo y nacimiento se encuentran gobernados por otros seres en función de patrones sociales, morales, religiosas y jurídicas que forman parte del sistema de creencias que rigen la sociedad que lo verá nacer. En todas las sociedades existen un conjunto de relaciones de diversos tipos que están reguladas por normas sociales. Todas son exigibles, pero las de carácter jurídico han sido emanadas por el Estado a través de sus gobernantes para regir la vida en la sociedad y tiene como elemento tipificante la sanción organizada, destinada a impulsar que la gente cumpla con las normas. Las otras tienen origen diverso y su incumplimiento no ocasiona más sanción que la de su aprobación del grupo social o en todo caso del propio remordimiento. Orígenes del concepto de cultura política, el proceso de modernización. Las teorías de la modernización son de hecho los intentos más explícitos de la definición del fenómeno de la cultura política. Estos son los que mejor explican por qué y cómo se acuñó dicho concepto. Distinguir entre tradición y modernidad ha sido crucial para el análisis de las culturas políticas de las naciones en proceso de desarrollo, que fueron esencialmente los casos que provocaron la construcción del enfoque sobre la cultura política. Los cambios a los que se ve sometida una sociedad en modernización se extienden más allá de las fronteras del ámbito económico donde se origina. Teoría del Estado y el derecho constitucional. Se trata de un conocimiento preferentemente psicológico, dado que la relación gobernantes-gobernados supone un tercer elemento.
La sociedad que los comprende y los sitúa. La descripción, interpretación y crítica de los hechos políticos, es decir, la vida política, constituye el área de la ciencia política apropiadamente dicho. Cultura política y democracia. Cultura cívica. En ella existe un moderado interés en la política. El ciudadano no vive subordinado pasivamente a los designios de sus mandatarios. Se informa e involucra en los temas de gobierno, pero no al punto de crear desórdenes o conflictos. Según Almond y Verba, los regímenes democráticos florecerán allí donde aparezca esta cultura cívica. Cultura política parroquiana. Característica de los sujetos que solo tienen una vaga referencia sobre el sistema político o que llegan a ignorar su existencia. Su universo mental está limitado a las relaciones inmediatas cara a cara y permanecen marginales, indiferentes o apáticos respecto al ámbito propio de la política. Cultura política subordinada. Es la que los ciudadanos están conscientes del sistema político nacional, pero se consideran a sí mismos subordinados del gobierno más que participantes del proceso político, y por tanto solamente se involucran en los productos del sistema, y no con la formulación y estructuración de las decisiones y las políticas públicas. Componentes de la cultura política. Los componentes de la cultura política son la ciudadanía, la participación, la secularidad, competencia, legalidad, pluralidad, la cooperación con los ciudadanos, una autoridad políticamente responsable. Cultura política e instituciones democráticas. En el curso de los últimos 25 años, los estudiosos de la cultura política han convenido en el que el modelo de la cultura cívica ha sufrido cambios porque los ciudadanos en las sociedades democráticas han adoptado concepciones y actitudes más pragmáticas e instrumentales frente a la política. La socialización política sirve de lazo de unión entre las orientaciones de una población hacia los procesos políticos y las normas que el sistema reclama como las guías de su desempeño. Visto desde el punto de vista del sistema político, la socialización política es la garantía de la perpetuación de la cultura y las estructuras que lo configuran, pues fomenta su reconocimiento y su adaptación por parte de los ciudadanos, lo que no es sino una manera de reforzar su legitimidad. En otras palabras, el objetivo de la socialización es conseguir que los individuos se identifiquen y estén conformes con la estructura normativa y política de la sociedad. De acuerdo con lo recopilado según el curso ofrecido por la UNAD de Cultura Política, se logra analizar: A. La manifiesta o directa, que se refiere a la comunicación expresa de determinados valores y sentimientos hacia los objetos políticos y que suelen estar a cargo de estructuras secundarias tales como los grupos de interés, los partidos políticos y de manera privilegiada los medios masivos de comunicación. B. La latente o indirecta, que se refiere a la transmisión de información no propiamente política, pero que está cargada de un considerable potencial para afectar no solamente a las orientaciones y actitudes, sino a las propias conductas políticas de una población. Este tipo de socialización está en manos de estructuras primarias como la familia, la escuela, centros de trabajo, círculo de amistades o grupos de iguales. El hecho de que la socialización temprana imprima huellas definitivas sobre las percepciones de los individuos
No implica que los códigos valorativos, los esquemas de percepción y las actitudes no puedan sufrir modificaciones a raíz de experiencias posteriores más directamente vinculadas con la arena política. Aunque son los estudiosos que se inscriben dentro de una tradición marxista quienes otorgan prioridad a las experiencias adultas frente a las infantiles en la formación de la cultura política. Hay autores que comulgan con el enfoque culturista y sostienen que los patrones de autoridad que se construyen en relación con el campo específico de la política son los que tienen mayor peso sobre las actitudes políticas de una población. Conclusiones. La firmeza y profundidad que caracteriza al imaginario colectivo. La imbricación que existe entre cultura y estructura política y la interrelación que guarda la esfera política con otros planos como el económico y el de organización social propiamente dicha, hace complicada la tarea de intentar planear propuestas para impulsar orientaciones y actitudes democráticas en la población, es decir, para construir un tejido cultural que dé sostén firme a instituciones democráticas.